Se han identificado 468 millones de gasto por contratos que no consta su anotación en el Registro Público de Contratos ni su publicación en el portal de transparencia. La mayoría de esos contratos pertenecen al Servicio Aragonés de Salud. Solo, que se dice pronto, 301 millones sin procedimientos de licitación y 101 millones sin contratos formalizados. Qué casualidad que desde el 2012, desde que ustedes llegaron al Gobierno, no se había vuelto a hablar en un informe de la Cámara de Cuentas sobre contratos directos sin licitación o compras sin contrato. Ni un solo reparo hasta el 2015. ¿Por qué ahora sí se compra directamente por parte de cada hospital y en la legislatura anterior no? ¿Por qué el anterior consejero abocó las competencias de contratación y autorización del gasto precisamente en cuestiones como farmacia hospitalaria o los implantes? Yo no le estoy acusando de nada, señor Celaya, que quede claro. Simplemente estamos diciendo que si a la dificultad de racionalizar el gasto sanitario le unimos la capacidad de todo el mundo para comprar y contratar sin orden ni concierto, pues entonces es imposible que usted controle nada, ni quién compra, ni a quién compra, ni mucho menos a qué precio compra. Que hemos vuelto a esos viejos vicios, esos mismos que acabaron con 400 millones de euros en facturas sin contabilizar. Y le recuerdo que usted también formó parte de esos gobiernos anteriores que dejaban facturas en los cajones sin contabilizar porque eran incapaces de controlar el gasto. En 2016 ya se dieron cuenta de que iban a ser incapaces de controlar el gasto. Crearon una comisión mixta para la racionalización del gasto. Comisión que no se ha reunido, comisión que no ha analizado y comisión que no ha propuesto medidas que, por supuesto, tampoco se han aplicado. Usted sabe perfectamente cuál es el problema. Lo sabe desde el principio, pero lejos de tomar medida, ha dado autorización de gasto a todo el mundo que podía tenerlo. Y ha vuelto, como le decía, a recuperar esos vicios que acaban con las facturas en los cajones sin contabilizar y con gasto descontrolado en manos de gerentes, de directores de hospitales, etcétera, etcétera.